Empecemos aquí con el producto cartesiano. El producto cartesiano es muy importante para la formación de conjuntos que permitan al estudiante entender, entender el comportamiento de los mismos. Mediante el producto cartesiano nosotros podríamos restringir un área de menor tamaño denominada relación y aún un área de menor tamaño denominada función. Pero bueno, vamos al caso. Vamos a suponer que yo tengo dos estudiantes, escuche bien, que yo tengo dos estudiantes del sexto beta 1 y tengo dos estudiantes del sexto beta 2. Y yo les digo, todos los estudiantes del sexto beta 1 tendrán que darse la mano con los estudiantes del sexto beta 2. Entonces, por ejemplo, si el primer elemento de sexto beta 1 fuese A y los del beta 2 fuesen 1 o 2, entonces yo tendría que se formarían los pares ordenados. A con 1, A con 2, ya está. Pero como el otro estudiante de sexto beta 1 es B, formaría B con 1, B con 2. Ese hecho de formar pares ordenados de los elementos de un conjunto con respecto a los otros elementos de otro conjunto se denomina producto cartesiano. Por allí escuché alguna vez, profesor, es un todo contra todos. Algo así, algo así. Por eso recuerda, sexto beta 1, estudiantes A, B. Sexto beta 2, estudiantes 1, 2. Vamos, estudiantes de sexto beta 1, den la mano. A1, A2, ya está, pares ordenados. Luego viene el otro elemento. B1, B2, ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener que representar el producto cartesiano mediante un diagrama de flechas o mediante un cuadro de doble entradas. También se puede dar mediante en este caso, el plano cartesiano, ¿no? En un diagrama cartesiano que nos permita a nosotros ello. Por ejemplo, aquí, asumiendo que yo tengo elementos del conjunto sexto beta 1, A, B, C, aquí agregué un elemento más, y del sexto beta 2, 1, 2, 3, 4. Entonces yo le digo, a ver usted, dele la mano. Y entonces, ¿qué pares formaría? A1, A2, A3, A4. Ya, profesor, terminó A. Entonces allí tendría usted A1, A2, A3, A4. Luego sigue B, B1, B2, B3, B4. Ahí está, B1, B2, B3, B4. Mire con un cuadro de doble entrada, ¿no? Y por último C, C1, C2, C3, C4, que estaría aquí. Yo no lo quiero representar de esta forma. ¿Puedo representarlo en el plano cartesiano? Sí. Profesor, ¿y dónde van los elementos de sexto beta 1? Generalmente, cuando se hace un producto cartesiano, los elementos del primer conjunto, en este caso A, van en el eje de las abscisas y los elementos del segundo conjunto van en el eje de las ordenadas. Vamos recordando nombres, abscisas, eje de abscisa, eje de ordenadas. ¿Por qué? Porque el estudiante solo dice XY, pero tienen nombre. Usted, vamos a suponer que si en casa su nombre es Jorge, pero le dicen Coco, usted no va a ir a un lugar como por ejemplo un banco o qué sé yo, y va a decir, ah, me llamo Coco. No, esto no se llama X, es el eje X, pero su nombre es abscisa y esto es ordenada. Por tanto, los elementos de mi primer conjunto deben ir en el eje de las abscisas y del segundo en el eje de las ordenadas. De tal forma que aquí se va cruzando A con 1, A con 2, A con 3, A con 4. Observe, A con 1, A con 2, A con 3, A con 4. Ahí está. Luego B, ¿no? Lo mismo, B con 1, B con 2, B con 3, B con 4, C con 1, C con 2, C con 3, C con 4. Y también formas aquí los pares ordenados. Entonces ya tenemos aquí que usted puede dar los pares ordenados
con un cuadro de doble entrada, con un diagrama cartesiano o con el diagrama de Venn o diagrama de flechas, ¿no? Venn-Euler o diagrama de flechas. En este caso hacemos lo mismo, pues, ¿no? A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Claro, de los tres gráficos, es evidente que el que se ve un poquito engorroso en todo caso es el diagrama de flechas, ¿no? Pero el resultado, si ustedes observan, en cualquiera de los tres, al final, debe ser el mismo. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo muy sencillo, profesor. ¿Y por qué se hace esto? Repito, porque en un futuro usted va a tener que entender que es una relación, que es una función, y lo primero que usted tendría que entender es cómo se realiza un producto cartesiano. Ahora, hay algo que quizás no aparece en el libro, pero el número de elementos del producto cartesiano, es decir, el cardinal del producto cartesiano, ¿de acuerdo? Ese cardinal del producto cartesiano, y por favor esto grábatelo bien, es igual a dar el producto de los elementos. Por ejemplo, el cardinal del producto cartesiano A por B será igual a ¿quién? Al cardinal del conjunto A por, ¿de acuerdo? Por, ¿qué cosa? El cardinal del conjunto B. Ahí está. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a ver elementos de A, 1, 2, 3, por elementos del conjunto B, 1, 2, 3, 4. Hay 4 elementos, ¿no? Hay 4 elementos. Total, ¿cuántos elementos debe tener mi producto cartesiano? 12. Vamos a verificar si eso es cierto. 1, cada paréntesis es un elemento del producto cartesiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por tanto, cumple que el cardinal del producto cartesiano será igual a ¿quién? A la multiplicación del cardinal de un conjunto por el cardinal del otro. Ese producto, que en nuestro caso sale 12, representa el cardinal del producto cartesiano, ¿correcto? Entonces vamos a ver nosotros algunos ejemplos que se plantean aquí para poder entenderlo aún mejor, ¿ok? Vamos a ver, bien, vamos a añadir y vamos a verificar entonces nosotros eh, este producto cartesiano, ¿ok? Bien, tengo aquí entonces la pregunta y lo que voy a hacer es simplemente responder a lo que me pide. Esto es muy, muy sencillo. ¿Ah? Aquí yo no creo que exista un estudiante que tenga la dificultad de entenderlo porque de verdad es muy, muy sencillo. Veamos aquí. Sean los conjuntos A, B, C y B, D, E. Elabora un cuadro de doble entrada para representar A por B. Profesor, ¿y cómo debo hacer? Ahí está el cuadro de doble entrada. ¿Te das cuenta? Entonces lo que tú debes hacer o lo que debemos hacer en nuestro caso es colocar elementos de mi conjunto A, elementos de mi conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un cuadrito de doble entrada aquí. Colocamos aquí nuestro cuadrito de doble entrada. ¿Ok? Yo creo que allí sería más que suficiente para poder entender nuestro diagrama. ¿Correcto? Bien, entonces aquí, respetando lo que aparece en nuestra gráfica, yo voy a colocar lo mismo, conjunto A, conjunto B, y lo voy a separar así, ¿no? Así, ya está. Y separamos aquí y decimos entonces, a ver, elementos de mi conjunto A. ¿Sí? Aquí voy a colocar A y B, ¿no? Es lo que me está pidiendo el problema, colocar A. Aquí colocamos A. Está. Y aquí elementos del conjunto B. Bien, antes de ello, pues voy a separar, ya, voy a separar, correcto, ahí está, separamos, y acá también separamos, esto ya está separadito, pero de todas maneras una separación adicional.
y tendríamos elementos del conjunto A, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos los elementos del conjunto A que son ABC. Colocamos aquí, perdón, colocamos aquí A, ya está, A, colocamos aquí B, ahí está, y colocamos C. Y elementos del conjunto B que solamente serían D y E. Entonces voy a colocar aquí D y E. Ahí está. Y vamos a separar, yo creo que es muy grande el cuadro, así es que voy a borrar todo esto para poder hacerlo de menor tamaño, ¿no? Porque no amerita hacer un cuadro grande cuando B tiene solo dos elementos. Ya está. Y aquí vamos separando lo que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a obtener primero A, D y luego A, E. Entonces usted tendrá que colocar, un momentito aquí, ya. Vamos a tener que colocar dichos pares ordenados, ¿de acuerdo? Ujú. A ver, entonces voy nuevamente aquí. Y aquí, me olvidaba también de separar esto, ¿no? Esto habría que separar. Ahí está, separando ahí. Entonces el primer par ordenado sería A, D, y aquí voy a escribir, perdón, paréntesis, ¿no? Voy a escribir paréntesis A, D. Es mi primer par ordenado que voy a tener. Y luego con el otro, ¿no? Con E. ¿Cómo sería con E? Paréntesis A, E. Entonces usted escribe A, E. Ahí está. Segundo par ordenado. Luego tendríamos que empezar con B. B con D, ¿no? Entonces tendríamos aquí B. ¿B con quién? Con D. Observen ustedes, perdón, que es bastante sencillo lo que se está haciendo. ¿Ah? Solamente es comparar. ¿Pero por qué lo estoy haciendo de esta manera? Con cuadro de doble entrada, porque el problema me lo pide. Y el otro sería B con quién? B con E. Ahí está mi segundo elemento. ¿Correcto? Y por último yo tendría C con D, C con D, y el último que vendría siendo C con E. Ahí está lo que me está pidiendo el problema, que yo realice un cuadro de doble entrada para poder obtener los elementos, ¿no? Según los conjuntos A, elabora un cuadro de doble entrada para representar A por B. Ahí está A por B. Entonces, si usted quisiese dar la respuesta final, ¿qué diría? Bueno, usted tendría que escribir lo siguiente, ¿no? Usted tendría que escribir que A por B, ¿de acuerdo? Eso sí, usted ya elaboró el cuadro de doble entrada, correcto, pero tiene que representar o tiene que dar la respuesta, ¿no? A por B, A por B sería, y tendrá que escribir todos los paréntesis, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían? A con D o A, D, perdón, A, D, cierro paréntesis, punto y coma, abro paréntesis, ¿sí? Sería A con E, ¿de acuerdo? Todo lo que aparece allí. A con E, ahí está, ¿sí? A ver, A con E, cierro, punto y coma, luego sigue B con D, ya está, B, D, cierro, luego seguiría B con E, ¿de acuerdo? B con E, cierro, luego seguiría C con D, C con D, ahí está, punto y coma, cierro, y el último que tendría que ser C con E, ¿de acuerdo? C con E, ahí está, perdón, tendríamos entonces C con el valor o la letra E, ¿no es cierto? Y aquí cerraríamos también nosotros nuestra llave. Entonces ya hemos representado primero en un cuadro de doble entrada y segundo damos la respuesta, ¿de acuerdo? En lo siguiente o en lo subsiguiente, yo voy a representar de acuerdo a lo que me diga y ya ustedes terminarán de dar la respuesta realizando
esta expresión, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a ir a otro ejercicio de aquí mismo, ¿no? De aquí mismo, de lo que ustedes tienen de su libro, y vamos a ubicar, de acuerdo a los conjuntos, representar un diagrama cartesiano, ¿no? En este caso, ya bueno, es un poquito más tedioso quizás para mí, pero no debería representar, ser tan tedioso para ustedes, ¿no? Vamos a ampliarlo aquí. 1, 2, 3 y vamos a ver aquí. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo 4 elementos en C. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero, voy a trazar. Aquí voy a colocar de color verde, ¿ya? Vamos a hacer de color verde nuestro diagrama cartesiano. Y está. Sé que C tiene 4 elementos y de 2. Entonces, no va a ser muy alto. Más o menos aquí. Pero ya bueno, vamos a dibujarlo aquí para poder tener quizás un poquito de holgura al momento de trabajar. Ya está. Y hasta aquí yo creo que es más que suficiente para poder trabajar lo que nosotros queremos. Ya está. Elementos de C. Bueno, me dice que es 0. El 0 está aquí. Aquí inicia el 0. Luego me dice el 1. Cada cuadrito para mí es una unidad. Luego me dice el 2. Y por último me dice el número 3. Ahora, en la parte, en el conjunto D, bueno, esto sería para mí elementos del conjunto A, y elementos del conjunto D serían 7, que lo voy a poner aquí, y 8, ¿no? 7 y 8, suficiente. Entonces, los puntos, ¿cuáles serían los puntos? Aquí habría un punto, 0,7, un puntito, y el otro sería 0,8. Yo voy a poner solamente puntos, ¿no? Ahora, el otro punto sería 1,7, que estaría aquí. Ahí está, 1,7. Y el otro tendría que ser 1,8. ¿Ya? Aquí están los puntitos. Voy a ampliar los puntitos. ¿De acuerdo? Porque al momento de pues, disminuir no se va a ver. Luego 2,7. Ahí está. 2,8. Cada puntito es un par ordenado. 3,7, puntito aquí. 3,8, puntito aquí. Ahora, evidentemente, a diferencia de lo que aparece, por ejemplo, en el libro, yo no estoy colocando los pares ordenados. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. 0,7, 0,8. Pero sí voy a colocar la respuesta. A pesar de que te dije que ya no lo iba a colocar, voy a colocarla para que nosotros podamos entender cuando nosotros, bueno, en este caso, no tengo A por B, sino tengo C por D. Entonces tengo aquí, perdón, C, ya, el conjunto C por el conjunto D, el producto cartesiano de estos dos conjuntos, ¿de acuerdo? Ahí está, igual, ponemos igual y abrimos nuestra llavecita, ¿de acuerdo? Abrimos nuestra llavecita. Entonces tendríamos qué elementos. El primer par ordenado sería 0,7, ahí está. El segundo par ordenado sería 0,8. 0,8. Ahí está. El otro par ordenado sería 1,7. 1,7. Ahí está. Y el otro par ordenado vendría siendo 1,8. 1,8. ¿Está? Ahora seguimos, ¿no? El otro par ordenado formado sería 2,7. ¿Sí? 2,7. Ponemos aquí 2, 7. El otro par ordenado vendría siendo 2,8. 2,8. Cerramos. Luego tendríamos 3,7. 3,7. Ahí está. Y por último tendríamos 3,8. 3,8. Entonces allí yo tendría todo mi producto cartesiano. Ahora, en los problemas, por ejemplo, se suele
decir, primero tú harías todo y aquí yo le puedo poner, en lugar de 7A, le puedo poner, en lugar de 7 le puedo poner A, en lugar de este 8 puedo poner B, y en lugar de este 3 puedo poner C. Y te pido calcular A, B, C. Si tú quieres calcular A, B, C, lo que tendrías que hacer es primero hacer el par ordenado, el producto cartesiano, perdón, y luego de haber hecho el producto cartesiano, tendrías en todo caso que simplemente hacer una semejanza, ¿no? Con semejanza, cuál es A, cuál es B y cuál es C, y simplemente reemplazar. Probablemente vamos a ver un ejemplo adicional. 3. Elabora un diagrama de flechas. Vamos a ver aquí un diagrama de flechas en la número 3. Estamos haciendo todo lo mismo que se ha explicado, pero en este caso lo estamos en todo caso graficando, lo estamos haciendo paso a paso, ¿ok? Bien, vamos a reducir el tamañito aquí. Y bien, aquí me piden realizar un diagrama de flechas. Entonces tendríamos pues que obedecer a lo que me pide el problema, ¿no? Tomando en cuenta los conjuntos. Entonces ahora en el caso del diagrama de flecha es mucho más sencillo, ¿no? Yo voy a coger aquí, pues voy a coger dos especies de circulitos, ¿sí? Y luego allí vamos a colocar justamente los dos conjuntos, ¿de acuerdo? Ahí está, ahí está. Y entonces voy a colocar los elementos del conjunto A, perdón, en este caso, que yo tendría el conjunto E, este es mi conjunto E, ¿cierto? Y el otro sería el conjunto F. Aquí está mi conjunto F. Elementos del conjunto E, A, B, C, D. Entonces yo tendría que colocar aquí A, perdón, un poquito más separado, porque de hecho tengo espacio. B, C y por último D. Elementos del conjunto F, MN. Entonces yo colocaría aquí M, está, y N, por ejemplo, por aquí. Y empiezo ahora sí a realizar el diagrama de flechas, ¿no? Entonces yo digo A con M, primero A con M, ya está, ya le dio la manita. Y luego A con N. Ya tengo dos pares ordenados aquí. AM, AM. Luego BM, que sería otro. Y perdón, siguiente sería BN. Ya está. Luego C con M. Y ya vamos casi llegando al final, ¿no? Porque solo nos faltaría D, ¿no? Y C con M. Bueno, esto de acá en realidad yo asumo que está sumamente fácil. Y luego D con M, D con M y D con N. Sería ya el último, ¿no? Entonces, los pares ordenados que yo vaya a formar en este caso, pues obedecen, en este caso, a que yo coloque E por F, ¿no? Colocaremos aquí E por F. Ya está, E por F. Y al colocar E por F, obviamente lo primero que tengo que hacer es abrir mi llavecita y colocar pares ordenados, ¿no? En este caso, A, M, ¿sí? A, M, cierro, punto y coma, y luego A, N. A, N. Ya está. Punto y coma. Luego tendría yo con B, ¿no? Tendría que colocar B con M, cierro, punto y coma, y luego B con N. B con N. Cierro, punto, coma, abro. Y ahora C con M. Observen que en realidad ya lo que tenemos es algo mucho más sencillo, ¿no? C con M. Ahí está, cerramos. Y luego C con N. Ahí está. Y podríamos estar nosotros terminando por aquí con D, ¿no? Es decir, D, ¿con quién? Con M. Y estaríamos cerrando todo con D, N.
y allí entonces cerramos la llave al final. Entonces allí tendríamos nosotros estos ejercicios con respecto al producto cartesiano, de acuerdo con respecto al producto cartesiano y que en todo caso pues nos permite a nosotros identificar cómo se forman estos productos cartesianos, sea con un diagrama, en este caso, sea con un diagrama de llaves, perdón, un diagrama de un cuadro de doble entrada, o sea, con un diagrama cartesiano o un diagrama de flechas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un último ejemplo donde en este caso me piden, ¿no? Dado los conjuntos, elaborar un cuadro de doble entrada. En este caso, ya haciendo lo mismo que los casos anteriores, básicamente pues realizar un cuadro de doble entrada aquí ya no debería para nosotros representar una gran dificultad debido a que nosotros en el cuadro de doble entrada ya sabemos que vamos a colocar, observen ustedes aquí, el primer conjunto en la parte vertical y el segundo conjunto en la parte horizontal. ¿De acuerdo? En este caso B, ¿no? Si yo quiero hacer el cuadro, primero colocaría C y aquí hago una flechita, o perdón, separo esto y aquí estaría yo colocando a B. ¿Por qué? Porque los elementos de B son los que van a ir de manera, en este caso, vertical. Elementos de B, ¿cuáles son? 7, 8, ¿no? 7, 8 y 9. En el caso de los elementos de C, yo tendría que elementos 1, ahí está, 2 y 3. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a realizar nuestro cuadrito de doble entrada. Bueno, en este caso el amarillo se va a ver muy bien, cosa que no sería en una hoja blanca, ¿no? Pero aquí se ve perfecto. Y entonces vamos a hacer nuestro cuadro de doble entrada. Separamos, ahí está. Y acá también separamos. De tal forma que nosotros vamos a tener aquí, bueno, ya está todo hechecito, pero no está de más, pues separarlos, ahí está. Entonces mi primer, en este caso, paréntesis que yo voy a hacer sería 7,1. 7,1, ahí está, ya un poquito más rápido, ¿no? El otro sería 7,2, ¿cierto? El otro tendría que ser 7,3, ahí está. Luego 8, ¿no? Abro paréntesis, 8,1, ahí está. Luego 8,2, 8,2, cierro y 8,3, ¿no? 8, perdón, aquí, 8,3 y cierro también el paréntesis. Luego 9,1, 9,1, ahí está. Luego 9,2, 9,2, cierro acá. Y por último 9,3, cerramos aquí. Ahora, para poder hacerlo quizás, para que se vea un poquito mejor, separamos aquí, ¿no? Ahí está, ahora sí está totalmente separado. Y el producto cartesiano, pues como en este caso, representar C por B, C por B sería 7,1, 7,2, 7,3, 8,1, 8,2, 8,3, 9,1, 9,2, 9,3. ¿De acuerdo? Entonces, esto, chicos, es lo que nosotros conocemos como el producto cartesiano de dos conjuntos, ¿ok?